Dios les bendiga, hermanos. Aquí con el pastor Abraham García, nuestro gran amigo, el pastor Roberto Dávila desde Quito, Ecuador. En este día queremos desarrollar un tema sobre el liderazgo, pero antes queremos comenzar con una oración. Um, y primeramente saludarle a todos que nos están viendo, escuchando. Van a poder compartir esto sobre el liderazgo. Padre, te damos gracias en este precioso día, Señor. Te honramos y te glorificamos. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para estar juntos, Señor, y poder, Señor, desarrollar un tema, Padre, que pueda ayudar a otros líderes a crecer, Señor. Y en esta hora te pedimos que sea de bendición no solo a nuestras vidas, Señor, pero también que pueda edificar las vidas de otros que van a participar en esto, Señor. Te pedimos esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Una vez más, soy el pastor Abraham García de aquí de Arca de Salvación, nuestra primera enlace o programación de Arca TV. Y queremos desarrollar en este día, ya aprovechar el tiempo que tenemos nuestro gran amigo aquí de Quito, Ecuador, que estuvimos unos meses atrás en un entrenamiento, fue de gran bendición y ha regresado una vez más para seguir preparando pastores. Y pastor, David, bienvenido a Arca TV. ¿Cómo te sientes en este día? Me siento feliz, contento, desafiado, agradecido con el Señor porque esto de ser alguien que marca camino, que inspira a otros, realmente es una responsabilidad, pero también un privilegio que nos lleva a caminar en cada una de las cosas que Dios nos manda. Amén. Y ha sido un tiempo bonito este tiempo. Amén, amén. Bueno, pastor, una pregunta. Vamos a hablar sobre el tema de que yo creo que es un tema tan grande, tan profundo, tan amplio, ¿verdad? Sobre el liderazgo. Cuando te preguntan qué es el liderazgo, qué tú definas como ser el liderazgo para ti. Bueno, el liderazgo tiene muchísimas definiciones y todas calzan. Lo importante es que yo prefiero escoger una que nos identifique en lo que estamos haciendo. Y la más básica y la más sencilla es entender que el liderazgo es la capacidad que tienes para influenciar en otros a través de la inspiración. Mm, Tú no puedes influenciar en otras personas si primero no las inspiras. mm, Entonces, esa inspiración te va a llevar a conectarte con ellos para poder desarrollar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, los proyectos, la visión, las metas, como pastor, como líder o aún dentro de una empresa. Si tú tienes un trabajo empresarial y eres líder de un departamento o un gerente, tienes que trabajar con personas, porque eso es lo complicado o lo difícil de liderazgo, que trabajas con personas, no con cosas. ah. Y por eso tienes que inspirarlas para poder llevarlas a algún lado. Excelente. Vemos en la Biblia, pastor, que hay tantos grandes líderes en la Biblia que fueron un impacto, una influencia no solamente a un pueblo, pero a la nación entera de Israel. Vemos personas como Abraham, como Moisés, hombres que tuvieron un llamado, no tenían todo el liderazgo preparado. So, ¿cómo uno como líder se puede preparar en el camino? Un ejemplo que me llega a la mente es Moisés, que Moisés estaba tratando de hacer tantas cosas que se sobrecargó y aún su suegro, no teniendo llamado, su suegro no teniendo, pero tenía la sabiduría y pudo ayudar a Moisés. ¿Cómo podemos, como líderes, desarrollar el llamado de liderazgo y la mejor forma de Ujú. prepararnos? Sin duda, Moisés fue uno de los más grandes líderes israelitas que Dios preparó. Dios le encomendó un trabajo excepcional que era construir un santuario, pero también establecer una nación. Tú mencionaste acerca de Jetro y tú dijiste Jetro no tenía como un llamado, sí, pero tenía algo que todo líder debe desarrollar y es pensamiento estratégico. Y ese pensamiento estratégico le llevó a Jetro a darle un consejo a su yerno, porque Moisés era su yerno, en vista de la situación difícil que él estaba enfrentando como líder. Uno puede ser líder de muchas maneras y puede esforzarse haciendo todo el trabajo de un líder, pero el pensamiento estratégico es lo que te va a ayudar a ser mucho más productivo y eficaz Ujú, en lo que estás haciendo. Así que sí, Jetro no fue un líder llamado por Dios que se lo registra en la Biblia, pero lo vemos como un
líder estratégico que le ayudó a Moisés a desarrollar lo que hoy vamos a trabajar un poquito, el pensamiento estratégico que todo líder debe tener en estos tiempos. Excelente. Aunque Jetro no tenía la posición oficial, pero utilizó posiblemente su experiencia, su sabiduría. Podemos decir, pastor, que el líder no nace, pero sí se forma, se hace un líder en el camino. Bueno, todo líder nace. Yo no conozco a ninguno que no ha O nacido. sea, en otras palabras, Sí, en inglés es diferente. sí, yo sé que estoy molestándote, Ajá. pero todos nacemos, los líderes nacemos, que a veces no sabemos con la conciencia, no nacemos, perdón, con la conciencia de que somos líderes, Ujú, eso es diferente, pero en el caminar, en el llamado de Dios, hay gente que nació con mucha mayor carisma que otros, y ujú. sin duda desde que son pequeños, tú los ves que van desarrollando su liderazgo, su influencia sobre otros, y todos les van siguiendo y parece que las cosas más fácil para ellos. A otros quizás nos tocó aprender aceptando responsabilidades que Dios nos la dio en el Sí. campo ministerial. Tal vez muchos no quisimos ser líderes, pero en vista del llamado de Dios, del amor por Dios, la pasión por Dios, tuvimos que entender nuestra posición y ahí entra nuestra responsabilidad de saber que tenemos que formarnos como Mm, líderes. ok. Entonces, nacemos físicamente, obvio, pero cuando hay un propósito que lo vamos descubriendo, una necesidad que va apareciendo y un llamado por servir a Dios, Ujú. automáticamente nace y nuestra responsabilidad es irnos formando. Entonces un líder nace y se va haciendo. Ok. Hoy vamos a hablar sobre el tema, las Corazón. de 5 Razones razones, por ¿verdad? las que debemos adoptar Sí, un pensamiento estratégico. eso es el tema que el pastor tiene en su corazón, pero quería solo comenzar a abrir el pensamiento, ¿verdad? Sobre el liderazgo. Algo que dijiste los otros días cuando estábamos en una conferencia que me impactó mucho, que hay líderes, ¿verdad? Que son líderes, o sea, que tienen posición, que tienen posiblemente el llamado, pero no han desarrollado su liderazgo. Eso me impactó mucho porque puedes estar en cargo de algo, pero no desarrollarlo bien. Y eso es la razón que hoy vamos a Ujú, hablar sobre estos ujú, ujú, 5 puntos que podemos desarrollar ese liderazgo. ujú. Mira, la palabra de Dios dice que tal es el pensamiento en el corazón de un hombre, tal es él. Si lo cambiamos un poco las palabras, pero sin perder la esencia, diríamos, porque como es un líder en su corazón, que es su pensamiento, así es él. Entonces, por eso yo dije que uno puede estar en una posición de liderazgo y no entender o no saber que tiene que desarrollar su liderazgo. El liderazgo no es automático, viene con la intencionalidad y con la experiencia que vas desarrollando. Entonces, el liderazgo es una combinación de destreza y carácter. Y una de las destrezas que uno tiene que ir desarrollando es el pensamiento estratégico. ¿Por Eso es qué bueno. todo buen líder necesita desarrollar el pensamiento estratégico? Por 5 razones que queremos hablar hoy. Y la primera de ellas es porque el pensamiento estratégico te simplifica lo difícil. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú has visto a una persona que te deja ver algo que está haciendo, lo hace ver fácil. Y si tú eres un buen pastor, que yo sé que lo eres, muchos a tu alrededor van a mirar tu obra, tu trabajo, y van a decir, ah, yo también quiero ser pastor. O sea, tú estás inspirando a otros a querer hacer lo que tú haces. Pero cuando ellos hacen lo que tú estás haciendo, se encuentran con un montón de adversidades y de tropiezos porque no ha sido tan fácil como se lo ve. Ujú, Entonces, cuando tú eres un líder estratégico, inconscientemente comienzas a complicar, a mostrar lo difícil, fácil. ujú. Yo siempre tengo un dicho que me lo enseñaron hace muchísimos años que aprendí en el ministerio y me dijeron, y yo lo voy viendo cada vez más y es mi reto personal, que dice, el que lo hace sencillo es porque lo sabe mejor. Hay gente que su interés lo único que es mostrarte cuánto saben, que saben, y te complicas, y tú estudias, hablas con ellos y no entiendes nada. Ujú. Pero una persona, un maestro, un líder excelente, lo que hace es tomar todo lo complicado, todo, y darse el trabajo de Simplificarlo. procesarlo para simplificarlo, de manera que los que están alrededor tuyo no queden con dudas ni con vacíos, sino que tengan claramente lo que hay que hacer por tu experiencia,
por tus acciones y por tu forma de Sí, ser. excelente. Aquí estamos con el pastor Roberto Dávila desde Quito, Ecuador, una vez más. En Arca TV queremos desarrollar, es un coach, un entrenador en la área del liderazgo. También es un certificado coach con John Maxwell, el equipo de John Maxwell. So, tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros aquí y ya estamos entrando. Esto está bueno, pastor, cuando Sí. el liderazgo, ¿verdad? Uno siempre quiere más. El líder, yo siendo líder por muchos años, en estos días me he dado de cuenta que todavía hay mucho que aprender. Y lo bueno es no solo querer aprender, pero tener ese deseo de Ujú, querer dar lo mejor de uno. ujú. Amén. So, ¿qué es la primera etapa sobre esta estrategia? Excelente, pastor. So, continuamos. Dice que la primera, el buen líder simplifica lo difícil. Ujú. Ahora, dos, veo aquí que la llave a hacerte las preguntas o te lleva a hacer las preguntas correctas. Sí, esta pregunta nos habla, o la razón, perdón, de por qué debemos desarrollar un pensamiento estratégico es porque las preguntas son como una herramienta de extracción Ujú. para saber por dónde debemos ir. Le podemos llamar la fuerza del por qué. Cuando tú tienes una visión, tienes que preguntarte por qué quieres hacer eso, por qué estás haciéndolo. Y eso te va a dar una motivación y una disciplina para cuando tú desmayes como líder o te desvíes del propósito original, puedas volver a esa posición y hacerte las preguntas correctas. Necesitas hacerte preguntas correctas para poder tener un pensamiento estratégico y no cubrir cualquier cosa en general, sino específicamente. Son preguntas que como que alertan Ujú, eh, lo profundo que se despierta o un ujú, despertar ujú, para poder. Aquí veo la número tres, gracias, pastor. La número tres dice, te prepara para un mañana incierto. Wow, qué incertidumbre muchas veces muchos líderes tienen por el día de mañana. Un liderazgo estratégico tiene que saber que no necesitas prepararte porque vas a hacer algo. Tienes que estar constantemente preparándote porque sabes que vas a hacer algo. No sé si me expliqué. Ujú. Tú no te preparas para predicar, para enseñar o por algo que te surgió ese momento, no, sino que tú sabes que como líder, cualquier momento se va a necesitar de tu dirección, de tu concurso, de tu enseñanza, y tú vas a tener que extraer de ti lo que has hecho en el secreto, de tu preparación. Entonces, cuando tú sientes que tienes preparación, no le tienes miedo al mañana. Eso te da confianza. Si eso lo juntas con la fe, que es la certeza de lo que estás esperando Ujú, y ujú. la Amén. convicción de lo que no ves, Lo que no ves. entonces esa preparación ese pensamiento estratégico, perdón, te va a llevar a hacer cosas, a tomar decisiones, aunque no las veas, pero sabes que te van a llegar. Entonces, el buen líder que quiere crecer mañana comienza preparándose hoy. El ahora es importante. Amén. Yo digo que el buen líder debe de siempre estar como dijiste, en siempre continua preparación como el maestro, siempre tiene que ser un estudiante por vida. Ujú, La número cuatro, que el tiempo se va corriendo rápido, sí. pastor. El avión casi se va. Número cuatro, reduce el margen del error, o sea que no reduce ese margen de cometer errores, Ya, uno de grandes los errores. problemas que el liderazgo tenemos, yo también estoy aprendiendo, es el desarrollo de nuestro carácter y nos volvemos muy reactivos. Y como tenemos una posición, cierta autoridad, entonces olvidamos del dominio propio que Ajá. necesitamos y comenzamos a responder. Una persona o un líder reactivo responde al momento, a cómo alguien se comporta o si alguien hizo lo que le pediste o no, o algún tipo de problema, saca a flote tu carácter. Pero si tú eres un líder con pensamiento estratégico, comienzas a determinar tus reacciones basada en principios. Para liderar a otros tienes que usar el corazón, pero para liderarte a ti tienes que usar tu cabeza. Entonces tienes que pensar más, tienes que prestar atención más, porque otra gente se puede dar el lujo de fallar de alguna manera y reaccionar y luego decir, perdóneme, pastor, no quise hacerlo, pero ya lo hizo, ya la leche se derramó, Ujú, se manchó la mesa, la ujú. limpiamos, sí, pero ya está. Hay palabras que no las puedes retirar, hay acciones que no las puedes corregir, aunque digas, lo siento, perdón. Por eso cuando tú eres estratégico, actúas en tu cerebro antes
de actuar. Ujú. Eres manejado por principios que cuando llegas a esos momentos, el dominio propio te lleva a decir, no, no puedo hablar esto porque este es el resultado. O sea, se adelanta a las consecuencias de tus reacciones. Por eso eres asertivo. ¿Nos puede dar un ejemplo bíblico sobre esta clase de acción que algunas veces eh, actuamos antes de tiempo? Mira, por ejemplo, una de las cosas que vemos que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, justamente fue porque no fue estratégico. Ujú. Cuando Dios le habló en secreto y le dijo, ve y háblale al pueblo sobre esa queja que ellos tenían, él fue y reaccionó. Estaba molesto con el pueblo por ver un pueblo duro de cerviz, quejándose todo el tiempo. Ese es el problema que los líderes tenemos. El pueblo prueba nuestro carácter y por eso digo que debemos ser no reactivos, sino asertivos. Y cuando él llegó y habló al pueblo de Israel, golpeó la roca, cuando la orden de Dios era hablarle a la roca. Entonces Dios quiso demostrar que el liderazgo necesita ser trabajado de una manera asertiva. Y cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, Dios le especificó y le dijo, tú no vas a entrar por no haberme santificado delante de la roca. Entonces, el ejemplo que nosotros debemos tomar es ese ejemplo de Moisés Sí. como un líder, mira, un líder que conectó con Dios, un líder que sacó a Israel de Egipto, un líder que formó una nación, pero que en ese momento tan clave no pudo gobernar sus reacciones y en lugar de decidir por un principio, lo hizo de una manera reactiva. Por eso el pensamiento estratégico nos lleva a tener principios personales, códigos éticos de vida que uno tiene, que a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sientas, tú tienes ese dominio propio y sabes Ahí qué está. hacer y cómo hacer. Ahí está, el dominio propio, poderoso, poderoso. O sea que en multitud de consejos ahí hay sabiduría. O sea, Exacto, antes de uno actuar, debe de buscar consejos de exacto, líderes que ya están más formados, más exacto. preparados. Eso ha sido de gran bendición a Eso mi es vida, estratégico. estratégico. Amén. Ujú. Y las cinco eh, te da influencia, te da influencia. Háblanos un poco de eso, de esta influencia cuando desarrollas este plan estratégico o el pensamiento estratégico. Ya, cuando tú tienes un pensamiento estratégico, siempre vas a tener un plan. Es algo que nace de ti, es algo que no lo puedes evitar. Cuando tu pensamiento estratégico te lleva a conquistar una diferente área, cualquiera que sea, tú te preguntas cómo llego hasta allá. Ese es el plan, Ujú. el cómo. Entonces, si tú te haces una reunión de líderes, una reunión de amigos y quieren conquistar la ciudad o hacer un acto evangelístico, lo primero que tienen que hacer es cómo lo vamos a hacer. Y ahí nace el plan. Y si tú eres una persona que siempre está pensando en los cómo, entonces vas a ser el líder y vas a tener influencia de esa gente. Hoy el mundo no sabe qué hacer. Está harto de personas que le dicen qué tienes que hacer, pero no cómo tienes que hacer. Entonces, si tú quieres ser un líder estratégico, pídele a Dios la sabiduría del cómo. Y siguiendo atrás con las preguntas que tuvimos, el consejo de alguien más, el simplificar lo difícil y el aprender incluso a hacer buenas preguntas para sacar lo que está dentro, lo que Ujú. Dios te puso, te va a llevar a tener un pensamiento de que cada objetivo, cada propósito que tengas, siempre va a tener un plan. Y el que tiene un plan, tiene el poder. El que tiene el plan tiene el poder. Pastor, dijiste algo poderoso. Un buen líder, yo diré que también un buen líder debe de saber cómo hacer preguntas a otros. Ujú. No solamente recibir las preguntas a sí mismo, pero también cómo preguntar. Hacer buenas preguntas estratégicas. Una pregunta abierta te lleva al diálogo. Una pregunta cerrada te bloquea. Ujú. Por ejemplo, hay líderes que dicen, no podemos hacer esto porque está muy difícil. Y el cerebro dice, nos dieron orden, no hay que pensar. Pero si tú dices, esto está muy difícil, mírate cómo digo, está muy difícil, ¿cómo creen ustedes que lo podemos hacer? Entonces el cerebro dice, nos dieron orden de pensar, vamos a ver ideas, lluvias y todo. Entonces un buen líder, como tú dices, por eso hablamos de un pensamiento estratégico, Ujú. el que sabe hacer preguntas correctas. No se trata de preguntar por preguntar. Digamos que tú tienes una entrevista con una persona, un líder de mucha influencia, y tú te dicen, va a tener usted la oportunidad de preguntar dos cosas. Pero tengo 10, no, solo dos. Pero si tú desgastas esa oportunidad y le vienes a preguntar cuántos años tiene, con quién está casado, o sea, esas cosas las puedes preguntar o las puedes obtener esa información
en un artículo o con cualquier otra persona, pero malgastaste ese momento para preguntar algo que tú debiste venir a elaborado, una pregunta abierta sobre su liderazgo posiblemente o sobre algún tipo de problema que tú estás pasando y te gustaría que él, sin que él sepa y contarle, te diga cómo, entonces estás utilizando preguntas de liderazgo que te van a ayudar. Pensamiento Excelente, estratégico. excelente. Bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias al pastor eh, Roberto Dávila. Seguimos orando que Dios lo siga bendiciendo. Estos son claves útiles, cómo utilizar, ¿verdad? Pensamientos estratégicos como líderes. Y pastor, gracias porque ha sido de bendición a nuestra vida aquí en el tiempo que ha estado con nosotros y aquí en nuestro programa Arca TV de East New York, Brooklyn. Y le invitamos que nos sigan velando. Vamos a tratar de lanzar una vez a la semana entrevistas, conversaciones provocativas para despertar el apetito espiritual en tu vida, ¿verdad? Hasta la próxima. Gracias, Pastor Dávila. Desde Quito, Ecuador, ya regresa esta noche a su precioso país de Ecuador. Y aquí estaremos con ustedes desde aquí de East New York, Brooklyn, 2439 Pitkin Avenue en East New York. Arca TV le manda saludos y nos vemos hasta la próxima. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.